Muy buenas tardes a todos los participantes e invitados, quienes son jueces, fiscales, defensores y personal también auxiliar de la Fiscalía y de la Defensoría. También están el grupo objetivo de secretarios y ayudantes judiciales. Bienvenidos. El día de hoy continuaremos con el curso Mujeres sometidas a medidas privativas y no privativas de libertad. Corresponde el día de hoy la segunda videoconferencia. Como de costumbre, estos primeros 3 minutos los destinaremos para que ustedes ingresen al link de registro de asistencias que está indicado, que está copiado en la sección chat de este Zoom. Por favor, ese es el único espacio, digamos, para registrar su asistencia de forma automatizada. Les ruego, por favor, ingresen al link de registro de asistencias que está indicado en la sección chat de este Zoom. Pueden allí desplegar, abrir el chat y visualizar. También les solicito, por favor, por decoro con la señora ponente, con la doctora ponente, mantener encendida su cámara durante la videoconferencia. Les informamos que ustedes tienen sus micrófonos silenciados únicamente con el fin de evitar interferencias mientras la doctora está exponiendo. Sin embargo, si tienen preguntas, inquietudes, pueden plasmarlas en el chat e inmediatamente se dará lectura a las mismas para que la doctora las pueda absolver. También, por favor, en caso de problemas técnicos, si se les cierra la plataforma Zoom, únicamente deben volver a ingresar en el mismo acceso Zoom, el cual les rogamos, por favor, no compartir con terceras personas, puesto que este curso es parte de un programa de formación continua que está dirigido, como ya indiqué, a jueces, secretarios, ayudantes judiciales, fiscales, defensores y personal adscrito a la Fiscalía y a la Defensoría. También, como recomendación, por favor, deben colocarse en un lugar cerca del Wi-Fi para tener una mejor señal y evitar el uso de otras plataformas tecnológicas que puedan mermar o afectar la velocidad de su Internet. En caso de dudas en torno a los procesos o cursos que realiza la Escuela Judicial, por favor escribir al correo escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es indicando el proceso al cual se refieren. En este caso, este es el curso de Mujeres sometidas a penas privativas, a medidas privativas y no privativas de libertad. Bien, ya siendo las 3 de la tarde en Ecuador con 3 minutos, les damos nuevamente la bienvenida. En este curso contamos con expertos nacionales e internacionales y con la cooperación, como de costumbre, del Consejo General del Poder Judicial del Reino de España. A continuación, tenemos la videoconferencia correspondiente al módulo 2 sobre la temática Perfil de las mujeres reclusas. Para esta ponencia nos ayuda la doctora Cintia Soledad de Tano desde Argentina. Ella es abogada, está realizando una maestría y orientación que está en curso de Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires en Argentina, UBA, y también fue docente de dicha universidad. Actualmente también es profesora en la Universidad de Morón en Argentina. Además, la doctora cuenta con una especialización en Derecho por la Universidad de Salamanca y ha participado en diversos cursos a nivel nacional e internacional, así como también en proyectos de investigación y publicaciones en revistas. En cuanto a su experiencia profesional, actualmente, en este momento, la doctora trabaja en la Defensoría Pública Penal en Argentina. Bienvenida, doctora Cintia. Tiene usted la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias, Angelia, por tu presentación. Buenas tardes para todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Antes que nada, quiero extender un agradecimiento especial a la Escuela de la Función Judicial de Ecuador por esta invitación, por permitirme participar en estos 4 encuentros. Espero, poder estar a la altura de las circunstancias y que la información que vengo a traerles les sea de utilidad. Como les decía, yo soy funcionaria en el Ministerio Público de la Defensa en Argentina, en lo que es el ámbito penal federal. En este encuentro del día de hoy, como bien nos ha dicho Angelia, vamos a ver el tema del perfil de las mujeres reclusas. Yo quería hacerles alguna aclaración o acotación, tanto a lo mejor yo puedo referirme a mujer reclusa como mujer privada de la libertad,
puesto que en Argentina nosotros no es un término usual, digamos, el de la palabra reclusa o recluso, sino más bien que hacemos referencia a personas que están detenidas o que están privadas de la libertad. Simplemente como para hacer esa acotación, porque a lo mejor, el uso indistinto de recluso o privado de la libertad. En esta oportunidad, bueno, tenemos esta temática. La semana próxima también voy a acompañarlos en lo que es el encuentro del 3 de marzo de alternativas a la prisión sensibles al género, y el 4 de marzo la salud integral, mental, sexual y reproductiva también de las mujeres privadas de la libertad. Y finalmente vamos a ver el tema de las mujeres embarazadas y las mujeres madres, para conversar un poco de la prioridad de las medidas no privativas de la libertad con el enfoque en el interés superior del niño. Como verán, estos 4 encuentros versan sobre la temática de las mujeres sujetas a medidas privativas o no privativas de la libertad, y esto va a estar atravesado por las reglas de Bangkok. Es decir, reglas que ustedes habrán empezado a ver en el encuentro anterior con la doctora Paloma Martín Jiménez. Yo en esta oportunidad, antes de abocarme de lleno al tema que nos ocupa, haré una breve mención a algunos antecedentes de estas reglas, simplemente como para ponernos en contexto. A mí lo que me gustaría es que, a medida que voy desarrollando la exposición, sé que ustedes son muchos que no pueden participar de manera oral, es decir, verbalizar sus dudas, sí, como les ha dicho Angelia, lo vuelquen en el chat, no solo dudas, consultas que ustedes tengan, sino también si hay algo que no ha quedado claro de mi parte, y también si ustedes quieren, del tema que estamos en el día de hoy desarrollando, si quieren hacer sus devoluciones, como así también sus opiniones. Yo creo siempre que es muy enriquecedor en estos encuentros, no solo que me escuchen a mí, sino a lo mejor que puedan volcar sus perspectivas, que esto, para que todos podamos Perdón, doctora, escucharnos. disculpe la interrupción, justamente para aclarar que sí pueden, en efecto, los doctores, quien desee, pueden participar de forma verbal, únicamente Perfecto. deben alzar su mano y yo les habilito el micrófono a la persona que desee plantear una inquietud, una observación. Entonces, solamente, por favor, si desean, pueden levantar su mano y les habilitaremos el micrófono. Muchas gracias. Perfecto, Angelia, perdón, no sabía, en ese punto pensé que a lo mejor no estaba habilitado el micrófono. En ese caso, bueno, me gustaría también escucharlos a ustedes, y no solo con como les decía, si tienen una duda o una consulta respecto del tema, sino también dar su opinión o la experiencia laboral que ustedes tengan, porque también a veces suele ser disparador para otro. A veces uno capaz hace una pregunta y otra persona que está escuchando, a raíz de eso, quiere compartir algo o le surge otra inquietud. Eso para hacer la aclaración, y la idea es, a lo mejor, yo ya hablé con Angelia, de hacer algunos pequeños cortes cada media hora para poder escucharlos o leer sus inquietudes, para que todos puedan participar, y a lo mejor destinar los minutos finales para lo mismo, pero para que no quede todo para el final y no tener, por un lado, que retroceder a lo ya visto, y además porque así no se va perdiendo el hilo y todos pueden participar. Bueno, ya empezando con el tema que nos ocupa en el día de hoy, les decía que lo que vamos a apuntar, lo que va a estar atravesando estos 4 encuentros son las reglas de Bangkok, es decir, las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, que fueron dictadas el 16 de marzo de 2011. Estas reglas en realidad tienen como antecedente las conocidas reglas Nelson Mandela y las reglas de Tokio. Las reglas Mandela son las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, que fueron modificadas, la última modificación data del 17 de diciembre de 2015. Estas reglas, como les decía, son las que son comúnmente conocidas como Nelson Mandela, y se aplican de manera imparcial. Asimismo, establece el apartado 1 de la regla 2, que dice que se aplican sin discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación. ¿Esto qué significa? Que toda persona que se halle privada de la libertad, estas reglas se tienen que aplicar para todos. Es decir, son una guía que tienen que estar presente, y que no importa si esa persona que está privada de la libertad, cuál es su orientación sexual, su raza, y justamente para el propósito de aplicar este principio de no discriminación, el segundo apartado de la misma regla hace alusión a que las administraciones penitenciarias
tendrán en cuenta las necesidades individuales de los reclusos, en particular de las categorías más vulnerables en el contexto penitenciario. Se deberán adoptar medidas de protección y promoción de los derechos de los reclusos con necesidades especiales, y dichas medidas no se considerarán discriminatorias. ¿Esto qué implica? Justamente que uno sabe que, bueno, que una persona que se encuentre privada de la libertad conlleva cierto sufrimiento esta situación, y obviamente que va a tener cercenado su derecho a la libertad ambulatoria, puesto que se encuentra detenido. Pero ese debería ser el único derecho que se encuentra limitado. El resto de los derechos tienen que ser garantizados por parte del Estado, ya que existe una relación de especial sujeción entre quien está privado de la libertad y el Estado que impone esta medida coercitiva. Por lo tanto, lo que establece es quién lleva adelante, digamos, el tema de la seguridad de una persona privada de la libertad, la administración penitenciaria. Entonces, la administración penitenciaria tiene que verificar cuál es la necesidad individual de ese recluso, de esa persona privada de la libertad, y prestar mayor énfasis al colectivo de los que tienen mayor vulnerabilidad. Y ahí es donde entran justamente las mujeres como un colectivo vulnerable dentro de la vulnerabilidad. Son como colectivos, digamos, que presentan mayor vulnerabilidad. Entonces, lo que explica es que hay que adoptar medidas para proteger esos derechos y garantías, para promoverlos, para cubrir estas necesidades. Y esto es una cuestión que justamente, bueno, aplica a las mujeres, que después lo vamos a ver específicamente con las reglas de Bangkok, pero ya aquí estaba introduciendo las reglas Mandela el tema del colectivo de las mujeres. Por otro lado, la regla 11 de Mandela hace explicación de que tiene que haber una separación por categorías, y esto es algo a destacar, a tener en cuenta. Los hombres tienen que ser recluidos en la medida de lo posible en establecimientos penitenciarios distintos a los de las mujeres. Y en el caso que existan establecimientos mixtos, los pabellones destinados a las mujeres tienen que estar completamente apartados al de los hombres. Esto es fundamental. Es decir, si por cuestiones económicas o cuestiones digamos, regionales, de espacio, de política criminal, no se puede contar con un establecimiento exclusivo para hombres y otro establecimiento penitenciario exclusivo para mujeres, en el caso que sea mixto, sí o sí los pabellones tienen que estar diferenciados y no pueden mezclarse hombres con mujeres. Después vamos a ver también que en los establecimientos para mujeres la seguridad tiene que ser llevada adelante por funcionarias, no puede haber funcionarios. Después hay otros tipos de separaciones por categorías, que esto aplica tanto para hombres como para mujeres, es decir, la separación entre procesados y condenados, entre jóvenes y adultos, entre personas con antecedentes y personas que son primarias. Es decir, separar en la medida de lo posible a aquella persona que está a la espera de juicio, que recién está siendo procesada, de aquella que ya ha recibido una sentencia condenatoria. Después, por otro lado, también se apunta a separar a los adultos de los jóvenes adultos. Aquí en Argentina, por ejemplo, las cárceles, hay cárceles especiales para jóvenes adultos, en los cuales están ingresados allí desde los 18 hasta los 21 años, y luego sí pasarían a establecimientos de adultos. Lamentablemente, en el caso de mujeres en Argentina, todavía no tenemos esta división. Se trata que los pabellones haya de jóvenes adultas, pero muchas veces están mezcladas. No hay una división entre las jóvenes adultas y quienes son ya mayores de 21, y también se podría pensar en establecimientos penitenciarios, en pabellones para adultos mayores, porque las personas que están privadas de la libertad y tienen más de 60 años, tienen también unos requerimientos especiales. Y por otro lado, la otra separación por categorías que les mencionaba era el tema de una persona que está detenida por primera vez o que tiene su primera condena, de quien ya registra antecedentes penales. Por otro lado, la regla 28 establece que en los establecimientos penitenciarios para mujeres tiene que haber instalaciones especiales para el cuidado y el tratamiento de las reclusas durante su embarazo, así como durante el parto e inmediatamente después. Que en la medida de lo posible se tiene que procurar que el parto tenga lugar en un hospital civil. Si el niño nace en prisión, entonces, no se tiene que hacer constar en su acta, en su partida de nacimiento, esta circunstancia. Es decir, se pone el foco en las necesidades especiales de las mujeres embarazadas.
Sabemos que una mujer que se encuentra transitando la gestación va a tener requerimientos especiales, tanto si esa persona se encuentra fuera de la cárcel como si se encuentra privada de la libertad. Y hay que tener en cuenta que quien se haya detenida, a su vez, encuentra obstáculos. ¿Por qué? Porque no puede levantar el teléfono, llamar, hacer un llamado para irse a un médico. Va a tener una burocracia. No significa que esto sea óbice para no garantizar el derecho del acceso a la salud de esa mujer embarazada, pero justamente hay que tratar de remover esos obstáculos para quien se encuentre embarazada tenga, ya sea en la instalación penitenciaria o fuera en un hospital, pueda hacerse sus controles, llevar adelante el embarazo con información, el consentimiento, son cuestiones muy importantes, y también instalaciones especiales para el parto y para el puerperio. Una mujer que viene de tener un niño, una niña, a lo mejor lo ideal no es que vuelva inmediatamente al pabellón donde estaba alojada. A lo mejor sería interesante, importante, contar con determinados sectores en los cuales pueda estar los primeros días, el primer tiempo, siempre viendo el caso puntual, viendo la necesidad de esa madre. Después, hace mucho hincapié en la importancia, como les decía, de un parto cuidado, de un parto respetado, y el enfoque en el interés superior del niño. Es decir, que el parto sea en un hospital civil, esto puede ser si la persona cuenta con obra social o prepaga, que pueda ir a la clínica o al hospital privado, o si no, en ese caso, que vaya a un hospital público. Y para el caso que esto no pueda suceder, sea porque en la zona donde se encuentra el establecimiento penitenciario no hay hospitales en las cercanías, o porque se ha desencadenado el proceso de parto y no se llega a tiempo, si lo tiene en un hospital penitenciario, que bueno, tiene que también ser en un contexto, no en el pabellón, el parto obviamente, en ese caso, en el acta de nacimiento de ese niño, de esa niña, no tiene que constar que nació en un hospital penitenciario. Y esto es para evitar a futuro la estigmatización. Por eso les decía que esta regla pone mucho el foco en el interés superior del niño. Después, justamente, hace alusión la regla 29, que toda decisión de permitir que un niño permanezca con su madre o con su padre en un establecimiento penitenciario se tiene que basar en el interés superior del niño. Yo aquí les quiero hacer una acotación. Aquí en Argentina, por ejemplo, los niños pueden quedarse hasta la edad de 4 años con su madre, y no existe la posibilidad de que esté en el establecimiento con el padre, o sea, que solamente sería con la madre. Lo que hay que tener en cuenta es que lo que se tiene que... Acá vamos a encontrar el derecho de la madre o del padre, en el caso que la legislación lo permita, de estar con su hijo, y también el derecho de ese niño. Entonces es importante poner el foco en ese interés superior, en qué es lo que a ese chico, a ese nene, a esa nena, qué es lo que le conviene, que es, digamos, decidir en base a la necesidad y a los derechos del niño. Y en el caso que se decida que el niño permanezca en el establecimiento penitenciario con su madre o con su padre, esta regla nos dice que se tiene que tomar disposiciones para facilitar servicios internos o externos de guardería con personal calificado, donde van a estar los niños mientras no estén atendidos por su madre o sus padres. Esto habla de que existan guarderías en los penales. ¿Por qué? Porque esa madre o ese padre también sale a trabajar, a talleres, obviamente estamos hablando dentro del ámbito penitenciario, ir a cumplir con el derecho y obligación a su vez del trabajo. También puede seguir yendo a educación, a los talleres laborales, talleres de capacitación, o mismo si tiene que hacer una salida extramuros para ir al médico o para comparecer ante el juzgado, ante la fiscalía, la defensoría, y ese chico tiene que estar en cuidado. Entonces tiene que haber un lugar específico con personal calificado. Esto significa que no sea un personal penitenciario, que sea el encargado de la seguridad el que cuide de esos chicos. Simplemente porque es como cuando uno lleva a su hijo a una guardería, a un maternal, va a estar con docentes, con personas que se han formado justamente para cuidar niños, y esto se tiene que replicar hacia el interior de las cárceles. Después también esta regla nos menciona de proporcionar servicios de atención sanitaria especiales para niños, incluidos servicios de reconocimiento médico inicial en el momento del ingreso, servicios de seguimiento constante de su desarrollo a cargo de especialistas. Esto apunta a la presencia de médicos pediatras, de médicos que cuando el niño, el bebé es dado de alta del hospital y ingrese al establecimiento penitenciario junto a su madre, un médico lo revise por primera vez, siga realizando el control de cómo va creciendo, de poder darle también a la madre las herramientas necesarias, las explicaciones, un acompañamiento,
Y por último, lo que nos dice esta regla es que los niños que se encuentren en los establecimientos penitenciarios viviendo con su madre o con su padre no serán tratados como reclusos. Esto creo que es muy importante para tener en cuenta que, y nuevamente traigo a colación el interés superior del niño. Un cuidado especial para ese niño, con un seguimiento pediátrico, con médicos especializados que puedan detectar si hay alguna cuestión a derivar, si va bien el crecimiento, y que ese niño nunca tiene que ser tratado como un recluso, no está privado de la libertad, está viviendo con su madre o con su padre. Y así como no es un recluso, tampoco debe ser tratado como tal. Y finalmente tenemos la regla 81, que hace alusión a lo que yo le mencioné anteriormente. En los establecimientos penitenciarios mixtos, es decir, donde confluyan pabellones de hombres y pabellones de mujeres, el pabellón de mujeres tiene que estar bajo la dirección de una funcionaria. Y ningún funcionario de sexo masculino podrá ingresar al pabellón de mujeres si no es acompañado por una funcionaria. La vigilancia de las reclusas va a ser ejercida exclusivamente por funcionarias. Es muy importante esto, el hecho de que en el pabellón de mujeres tiene que estar la seguridad, la vigilancia, las requisas, a cargo de funcionarias, y un funcionario solamente va a poder ingresar si es necesario y acompañado de otra funcionaria. Obviamente la misma regla dice que esto no obsta, no excluye a que haya funcionarios de sexo masculino que desarrollen, por ejemplo, las funciones de médicos o de docentes. O sea, que pueden desempeñar estas profesiones en establecimientos de mujeres o en pabellones de mujeres. Lo importante en esto es justamente como también es una forma de evitar abusos intracarcelarios y evitar inconvenientes. Entonces, siempre el pabellón de mujeres tiene que estar a cargo, la vigilancia, la seguridad de una funcionaria. Y yo les mencionaba anteriormente que otro antecedente de las reglas de Bangkok son las reglas de Tokio, que son las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, que datan del 14 de diciembre de 1990. El inconveniente que tenemos con estas reglas es que no contenían ninguna remisión específica a las mujeres privadas de la libertad, ni a las que se encuentran sometidas a medidas no privativas de la libertad, que significa que no había estas reglas no tenían una visión de género. Entonces, cuesta en cierta forma poder aplicarlas porque no tiene previsto el tema de la mujer embarazada, de la mujer madre, como si vinieron a suplir este tema las reglas de Bangkok, que bueno, que igualmente no es en este encuentro que desarrollaremos eso, pero que sí, bueno, como para tenerlo en cuenta. Ahora sí entraremos de lleno con el tema de mujeres reclusas, que es el que nos ocupa en el día de hoy. Como les decía, debemos tener en cuenta que las mujeres privadas de la libertad son un colectivo vulnerable, que tienen necesidades y requisitos específicos. Esta vulnerabilidad también la vamos a encontrar nombrada en las reglas de Brasilia, es decir, las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Toda persona que se encuentra privada de la libertad es una persona que se encuentra en estado de vulnerabilidad, en estado de, podemos decir, de indefensión, frente a quien no se haya privado de la libertad. Porque también el acceso a la justicia de alguien que está detenido lamentablemente es más dificultoso. Pero tenemos que tener en cuenta que dentro de esta vulnerabilidad vamos a encontrar colectivos que presentan una vulnerabilidad especial, una mayor vulnerabilidad. Y aquí tenemos el tema que nos ocupa, el de las mujeres. El sistema penitenciario ha sido concebido históricamente por y para hombres. Es decir, las políticas penitenciarias, los diseños penitenciarios, la organización de una cárcel siempre fue realizada con una visión desde lo masculino y hacia justamente una población masculina, es decir, teniendo en cuenta las necesidades de la población masculina. Entonces aquí es muy importante poder dar la visión de la mujer, dar la visión de este colectivo que tiene, como les dije, necesidades y requisitos específicos. Entonces, para esto tenemos que analizar la situación desde una perspectiva de género. Los ítems que vamos a ver en el día de hoy va a ser, por un lado, para poder entender cuál es el perfil de la mujer privada de la libertad, hay que analizar la naturaleza del delito cometido. Por otro lado, tener en cuenta la invisibilidad de la mujer privada de la libertad. También desarrollar un perfil por razón de género, tener en cuenta el impacto del encierro,
y llevar adelante la aplicación del principio de no discriminación, y finalmente los obstáculos que se le representan a las mujeres privadas de la libertad. Los invito, y a quienes seguramente ustedes ya lo habrán leído, lo tienen en cuenta, pero bueno, para quienes no, a que tengan en cuenta leer un fallo, un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso penal Castro versus Perú, que pueden encontrarlo en la página de la Corte Interamericana. Los invito a leer la sentencia del Fondo de Reparaciones y Costas del 25 de noviembre de 2006. Brevemente, el caso se desarrolla en el marco de un conflicto armado en el Perú, que tuvo lugar entre el 6 y el 9 de mayo de 1992, donde el Estado peruano llevó adelante un operativo denominado Mudanza 1, cuya presunta finalidad era el traslado de aproximadamente 90 mujeres que estaban recluidas en el Centro Penal Miguel Castro a centros penitenciarios femeninos. Bueno, básicamente lo que sucedió es que la Policía Nacional derribó parte de la pared externa de un pabellón utilizando explosivos. Simultáneamente los efectivos policiales tomaron el control de los hechos del penal, abriendo boquetes, y a través de ahí realizaban disparos con armas de fuego. Los agentes estatales, la policía y el ejército utilizaron armas de guerra, explosivos, bombas lacrimógenas, bombas vomitivas, paralizantes en contra de los internos, y finalmente el ataque culminó con cohetes disparados desde helicópteros, fuego de mortero y granadas. Lo que terminó esto sucediendo es que generó la muerte de decenas de personas privadas de la libertad, también muchos heridos. Los internos que habían sobrevivido después fueron objeto de agresiones, de golpes, se lo demoró la atención médica por varios días, quienes eran trasladados a los hospitales no recibían la atención médica ni los medicamentos que necesitaban. Entonces la Corte hace un análisis desde también de la Convención de los Derechos de las Mujeres, y entiende que las condiciones de encierro adquieren una dimensión propia según el género. Es decir, igual situaciones que en apariencia pueden parecer inocuas, pueden afectar de manera distinta a los varones y a las mujeres. Entonces es la Administración de Justicia la que tiene que adoptar medidas que reduzcan estos efectos diferenciales en la práctica, porque justamente estas situaciones van a traer consecuencias perjudiciales para un colectivo determinado, como son las mujeres privadas de la libertad. Entonces eso es una cuestión que me parece interesante de tener en cuenta. No sé, Angelia, si hasta ahora hay alguien que quiera participar o hay alguna consulta. Doctora, hasta este momento no han levantado la mano ni hay preguntas por lo pronto en el chat. Podemos continuar. Perfecto. Cualquier cosa me vas avisando. Como le decía, el verificar la naturaleza del delito cometido. Esto se evidencia en toda Latinoamérica. Uno lo que encuentra al analizar cuál es el perfil de estas mujeres que están recluidas, vamos a encontrar que están la gran mayoría vinculadas con delitos por drogas, ya sea tráfico de estupefacientes, narcotráfico o tenencia de droga, comercialización de droga, y en aquellos países en los cuales se encuentra criminalizado el ejercicio de la prostitución, es otro de los delitos con los que uno se encuentra que han cometido las mujeres que están privadas de la libertad. Cuando yo les hablaba de la invisibilidad de la mujer privada de la libertad, es porque justamente no se llega al 10% de la población penal total, es decir, tan solo entre un 8 y un 9% de la población penal total son mujeres. Y esto también lo que hace es lo que yo les explicaba, los establecimientos penitenciarios fueron concebidos para y por hombres, y justamente este porcentaje es tan ínfimo y es el que sufre estas consecuencias. Después tener en cuenta el impacto del encierro, no lo vivencia lo mismo una mujer que un hombre, no lo lleva de la misma manera, además porque el encierro de por sí, como les decía, al estar pensado para hombres, muchas veces hay cuestiones tan básicas como de higiene femenina que no está siendo garantizado.
Entonces, justamente esto es un tema importante a tener en cuenta, que las mujeres también tienen derecho a tener consultas ginecológicas, al acceso a los elementos de higiene propios. Entonces son cuestiones que el impacto del encierro también conlleva. Y cuando les hablaba de los obstáculos de las mujeres privadas de la libertad, es un poco pensar que esa mujer que está siendo detenida, ¿cuál era su historia previa? Muchas veces hablamos de mujeres que vienen con una responsabilidad familiar, que eran cabeza del hogar, con hijos chicos a cargo, a veces tienen a cargo adultos mayores de la familia, u otros familiares que tienen algún grado de discapacidad. Entonces, estas son cuestiones también a tener en cuenta, como les decía, las necesidades especiales por ser mujer, vinculadas con la salud, con la higiene. Muchas veces estamos hablando de mujeres que dejan a hijos y que a veces por no entrar en los, digamos, en los parámetros de hasta qué edad ese chico puede estar en el establecimiento con su madre, ver con quién va a quedar ese chico, ese niño, esa niña. Bueno, como les decía, las problemáticas que uno encuentra al analizar el perfil de quienes se encuentran, de las mujeres que se encuentran privadas de la libertad, es por un lado la ausencia de perspectiva de género por parte del servicio penitenciario, que es el garante de los derechos de las mujeres reclusas. Como yo les dije, hay una relación de especial sujeción entre el Estado y la persona privada de la libertad, si esa persona un hombre o una mujer, existe esta responsabilidad por parte del Estado. El Estado es el que debe garantizar el derecho de la persona privada de la libertad, el acceso a los derechos, que se cumplan en la realidad los derechos y las garantías. Y es muy importante que haya una perspectiva de género por parte del servicio, que el servicio, por ejemplo, una de las cuestiones que habla de las reglas de Bangkok, que luego vamos a ir a analizar, es que los funcionarios de los establecimientos penitenciarios estén formados, estén capacitados. Después, tener en cuenta la mayor vulnerabilidad dentro de un grupo especialmente vulnerable. Como les dije anteriormente, toda persona privada de la libertad va a estar en un estado de vulnerabilidad. A su vez vamos a encontrar colectivos que poseen una mayor vulnerabilidad. Estos colectivos van a ser las minorías, los extranjeros angloparlantes, personas con discapacidad, las mujeres. Y dentro de las mujeres tenemos que tener en cuenta que a su vez hay que contemplar necesidades especiales de mujeres embarazadas, de mujeres madres, de mujeres extranjeras que son angloparlantes, porque bueno, en nuestro caso somos países de habla hispana, entonces una persona que está detenida, que habla, que no maneja el español, también tiene una dificultad idiomática que justamente va a acarrear mayor vulnerabilidad, porque si no puede entender a sus compañeras o no puede entender a los agentes que están velando por su seguridad, esto también es una cuestión a tener en cuenta. Después también tener en cuenta las mujeres trans, las mujeres jóvenes adultas, son todas categorías que presentan una mayor vulnerabilidad dentro de este colectivo. Y especial foco, entiendo que hay que poner en las mujeres que pertenecen a etnias o a las minorías, porque también hay que contemplar su realidad cultural. Y como les decía, bueno, se ha evidenciado un aumento de la población femenina encarcelada. Desde los 90, Latinoamérica ha evidenciado un aumento en sí de todo, digamos, un aumento de la población penitenciaria, y se ha evidenciado especialmente en el colectivo de las mujeres. Reitero, sigue siendo un número bajo, no llega al 10% de la población penal total, pero se ha evidenciado. ¿Y a qué se debe este aumento exponencial? Bueno, se debe a las políticas criminales. Es decir, el hecho de criminalizar y de perseguir con mayor énfasis lo que es la comercialización de estupefacientes, el tráfico de estupefacientes, la narcocriminalidad, esto hace que también uno encuentre que ha aumentado la cantidad de mujeres privadas de la libertad. Aunque, vuelvo a reiterar, no implica números que alcancen a la población privada de la libertad masculina. En América Latina se debe, como les decía, a la fuerte persecución de las infracciones relacionadas con la ley de estupefacientes,
o con el contrabando de estupefacientes. Y lo que tenemos que pensar es que, por lo general, los roles más bajos de estas organizaciones, cuando nos encontramos frente a una red internacional o a una organización criminal, los roles más bajos son los que se encuentran más expuestos al poder punitivo estatal. Y por lo general, estos roles son ocupados por mujeres que sufren una alta vulneración socioeconómica. Es decir, mujeres muchas veces analfabetas, esto es, que no saben leer y escribir, o que si bien a lo mejor algunas saben leer y escribir, no dejan de ser analfabetas porque tienen una instrucción muy, muy baja que no les permite comprender o manejarse de otra manera. A su vez, tenemos muchas veces mujeres que son víctimas de violencia de género, que se encuentran inmersas en esta problemática. Y a mí me gustaría tratar brevemente el problema de las mulas y su relación con la trata de personas. Muchas veces uno encuentra, o sea, lo que se encuentra en las fronteras, justamente lo que se detiene, son mujeres que han ingerido cápsulas y que las están transportando o que las llevan a lo mejor en su equipaje, y es lo que uno conoce como las mulas. Pero lo que hay que ver es el trasfondo de esa persona, porque muchas veces es una persona que en su país tiene problemas económicos, que se encuentra premiada, o que tiene hijos que necesitan, y es la única manera de llevar el sustento. Entonces se encuentra en cierta forma inmersa en un grado de vulnerabilidad tal que la expone a esa situación. Y también tener en cuenta que muchas mujeres son víctimas de trata de personas, pero no para el ejercicio de la prostitución, sino justamente para el transporte de estupefacientes. Entonces, en esos casos habría que rever su condena, su situación. Por lo pronto, en lo que nos ocupa en este curso, rever si realmente tienen que estar privadas de la libertad. Otro perfil, digamos, dentro del perfil de las mujeres privadas de la libertad, nos encontramos con hogares monoparentales, que son, es decir, solamente están a cargo de una persona y esa persona es la mujer. Hay un mayor, la mayoría de las mujeres lo que cometen son delitos no violentos, justamente esto que les estoy diciendo. A lo mejor una persona que está privada de la libertad, son bajos el porcentaje de las mujeres privadas de la libertad por homicidios o por secuestros o robos. Lo que encontramos son la mayoría, el mayor índice en delitos no violentos, como es los relacionados con la ley de drogas. Después, tener en cuenta que provienen de sectores social y económicamente desfavorecidos, y tenemos un alto porcentaje de población penitenciaria primaria, es decir, de mujeres que se encuentran detenidas por primera vez o que es la primera vez que cometen un delito. Como les decía, uno encuentra mujeres analfabetas, pobres, que fueron violentamente victimizadas, ya sea por la situación, o sea, una mujer puede sufrir distintos tipos de violencia, no solo violencia física, sino también violencia económica. Entonces, situaciones en las cuales la mujer es víctima y de estas situaciones y se encuentra detenida, encarcelada por la comisión de delitos vinculados con los estupefacientes. Y la mayoría son las principales cuidadoras de sus hijos y de su familia. Y lo que hay que tener en cuenta es que la mujer se encuentra especialmente vulnerable cuando ingresa por primera vez a una cárcel. Entonces, por estas situaciones que yo les comento, porque muchas veces dejan un hogar, una familia, hijos, personas que estaban a su cuidado y que se encuentran en una situación de desesperación. Entonces nos vamos a encontrar, como les decía, con mujeres que muchas veces son el sustento de la familia, y de una familia extendida muchas veces, no solo de hijos, a veces tienen a su cargo nietos, tienen a su cargo familiares, adultos mayores que no pueden valerse por sí mismos, o hijos que si bien no son menores, que no son chicos, también pueden ser hijos que tengan alguna discapacidad. Eso es básicamente, digamos, el panorama que uno encuentra, se encuentra en las cárceles. Y por otro lado, las mujeres extranjeras no hispanoparlantes,
que esto justamente es consecuencia de lo que yo les mencionaba, de las organizaciones internacionales, criminales de narcotráfico. Por eso justamente muchas veces uno encuentra personas que no estaban, no solo que, es decir, que son extranjeros, sino extranjeros no residentes en el país en el cual es detenida. Muchas veces porque estaban de tránsito, por esto que yo les comentaba del tema de las mulas, más que nada en las fronteras. Entonces uno se encuentra también con mujeres extranjeras y muchas veces no hispanoparlantes, y esto es consecuencia de muchas veces de lo que es la organización criminal que les mencionaba internacional, donde los estratos más bajos, los roles más bajos son los que están más expuestos a la persecución penal, y muchas veces son los que llevan a cabo las mujeres. Ahora sí, nos vamos a introducir a ver todos estos temas que le mencioné en lo que son las reglas de Bangkok. La primera regla ya nos está hablando de la aplicación, de poner en práctica el principio de no discriminación, que estaba justamente, que yo les mencioné, de las reglas Mandela. Entonces, lo que dice es que a fin de poner en práctica este principio, se tienen que tener en cuenta las necesidades especiales de las reclusas al momento de aplicar las reglas de Bangkok. La atención de esas necesidades para lograr en lo sustancial la igualdad entre los sexos no deberá considerarse discriminatoria. Es decir, hay que tener en cuenta las necesidades especiales de las mujeres reclusas por su condición de tal, por su condición de mujer y de mujer privada de la libertad, poner enfoque la perspectiva de género, la atención de las necesidades, propendiendo a la igualdad entre los sexos, y que esta, justamente, a veces aplicar estas políticas proteccionistas no implica una discriminación, sino que es justamente para poder igualar y para poder garantizarle a la mujer sus necesidades particulares. Por otro lado, las reglas de Bangkok, en las reglas 29 a 35, ustedes van a encontrar lo que es la capacitación del personal penitenciario. Esto para mí es fundamental porque está vinculado con el perfil de las mujeres reclusas, porque para poder llevar adelante el personal penitenciario es el que va a tener un contacto diario con la mujer detenida. Entonces, tiene que estar capacitado para poder, no es lo mismo el tratamiento que se le dispensa a una mujer que a un hombre, y los derechos tienen que ser garantizados, y es importante que se esté con una perspectiva de género, y además para detectar estas problemáticas. Yo les decía, una mujer que ingresa por primera vez a un penal, con toda esta historia de vida previa a la detención, con hijos, con familia, que era monoparental, con su en extrema vulnerabilidad, muchas veces nos podemos encontrar con intentos de suicidio. ¿Y quién es el que está en el día a día para poder verificar, para poder ver estas señales de alerta? Bueno, justamente el personal penitenciario. Entonces, lo que nos explican las reglas, la regla 29 nos explica que la capacitación del personal de los centros de reclusión para mujeres deberá ponerlo en condiciones de atender a las necesidades especiales de las reclusas a efectos de su reinserción social, así como de mantener servicios seguros y propicios para cumplir ese objetivo. Las medidas de creación de capacidad para el personal femenino deberán comprender también la posibilidad de acceso a puestos superiores y de responsabilidad primordial en la elaboración de políticas y estrategias para el tratamiento de las reclusas y su atención. Es decir, personal penitenciario que esté en condiciones de atender las necesidades especiales de las mujeres reclusas, y capacitación para que el personal penitenciario femenino pueda ir subiendo en el eslabón, pueda ir teniendo cargos de dirección. Y también, ¿por qué? Porque también en los establecimientos penitenciarios de mujeres tienen que estar regidos por mujeres, es decir, tiene que estar a cargo la vigilancia, la seguridad, la dirección, la medida posible de una mujer. Entonces, esta capacitación es lo que va a hacer que también estén en igualdad de condiciones los agentes del servicio. Después la regla 30 nos explica que en las instancias superiores de la administración penitenciaria deberá existir el compromiso claro y permanente de prevenir y eliminar la discriminación por razones de género contra el personal femenino, porque también es importante que el personal penitenciario femenino no sea objeto de discriminación. Porque también es muy difícil pedirle a alguien que no discrimine cuando se encuentra también siendo víctima de discriminación. Por otro lado, se habla de que el personal penitenciario femenino deberá tener el mismo acceso a la capacitación que sus colegas hombres, y todos los funcionarios que se ocupen de la administración de los centros de reclusión para mujeres
recibirán capacitación sobre las cuestiones de género y la necesidad de eliminar la discriminación y el acoso sexual. Esto es muy importante, que todos los funcionarios y funcionarias de la administración penitenciaria reciban cursos de orientación, de capacitación en cuestiones de género, no solo para poder llevar adelante, como les decía, para poder cumplir con las necesidades y los requisitos de las reclusas, sino también para detectar cuestiones que no deberían suceder hacia el interior de un establecimiento penitenciario, para evitar la discriminación, para evitar el avasallamiento de los derechos y también el acoso sexual intramuros. Y luego, bueno, habla la regla 33, habla que el personal que debe ocuparse de las reclusas recibirá capacitación relativa a las necesidades específicas de las reclusas y sus derechos humanos. Se impartirá capacitación básica al personal de los centros de reclusión para mujeres sobre las cuestiones principales relativas a su salud, así como primeros auxilios y procedimientos médicos básicos. Tengamos en cuenta, pensemos en el caso de una persona, de un agente penitenciario que está a cargo de un pabellón de mujeres en que hay una embarazada. Bueno, el hecho de que tenga primeros auxilios por si la mujer embarazada sufre algún problema, o si se empieza a desencadenar el trabajo de parto y no se pudo, digamos, como que la mujer no lo pudo observar con antelación. Entonces es importante que el personal penitenciario también esté capacitado en primeros auxilios, en procedimientos médicos básicos, y en la detección de las cuestiones médicas. Después también explica, cuando se permita que los niños permanezcan en la cárcel con sus madres, se sensibilizará también al personal penitenciario sobre las necesidades de desarrollo del niño, se le impartirán nociones básicas sobre la atención de la salud del niño, a fin de que pueda reaccionar correctamente en caso de necesidad y de emergencia. Tengamos en cuenta, como yo les dije antes, un niño, una niña que se encuentra viviendo en una cárcel junto a su madre, no es un recluso, no debe ser tratado como un recluso, y tiene que tener garantizados sus derechos. Y justamente las cuestiones básicas de atención médica tienen que estar cubiertas. Y en el caso de que haya una emergencia con ese niño, esa niña, el personal penitenciario tiene que reaccionar a tiempo. Entonces, por eso también es importante el tema de que el personal penitenciario entienda esta situación, que ese niño, que esa niña no es una persona privada de la libertad, no es un recluso, no lo pueden tratar de esa manera, tiene derechos especiales por su condición de niño, entonces, y esto, una de las cuestiones es la atención primaria de la salud. Y por otro lado, también la regla 34 nos habla de los programas de capacitación sobre el VIH, porque además de la prevención y el tratamiento del VIH y la atención y el apoyo a las pacientes, las cuestiones de género, las relativas a los derechos humanos, con especial hincapié en su relación con el VIH y la estigmatización social y la discriminación que este provoca, formarán parte de este plan de estudios. Una mujer privada de la libertad que tiene VIH no tiene que ser discriminada por esa condición y tiene que recibir la medicación y la atención a la salud necesaria, y el personal penitenciario tiene que ser consciente de esto, de que no se lo tiene que discriminar, que no es que, bueno, no voy a hablar porque tiene VIH, y que además tampoco es una condición que tiene que ser dicha, es decir, que por ejemplo acá en Argentina existe la cuestión de que una persona que tiene VIH, hay un secreto médico, es decir, el médico se lo dice al paciente que esté en libertad o privado de la libertad, y no puede divulgarlo, no puede ir a decirlo, bueno, me voy a poner en el pabellón y decir tal persona tiene VIH. Y además, en el caso que se sepa que tiene VIH, no tiene que ser objeto de discriminación. Finalmente, la regla 31 habla de que se capacitará al personal penitenciario para detectar las necesidades de atención de salud mental, esto que yo les decía antes, y el riesgo de lesiones autoinfligidas y suicidio entre las reclusas, así como para prestar asistencia y apoyo y remitir esos casos a especialistas. Es el personal penitenciario que está a cargo de la seguridad, que está a cargo del pabellón, es el que tiene que saber detectar cuando hay una situación, una problemática de salud mental, una problemática vinculada con intenciones de suicidio o de autolesionarse, y en ese caso tiene que brindar asistencia
apoyo y en todo caso remitir el caso al especialista, esto es, dar intervención al médico que esté de guardia, al psicólogo, al psiquiatra, poder realizar una evaluación interdisciplinaria y poder brindarle apoyo a esta mujer privada de la libertad. Pero para eso tiene que el personal penitenciario estar capacitado y estar atento a estas situaciones. Luego, ya bueno, habiendo visto el tema de la capacitación del personal penitenciario, porque yo creo que esto es importante para poder ver, para poder garantizar los derechos de las mujeres que están privadas de la libertad, me gustaría empezar a hablar de ciertos colectivos en particular dentro de las mujeres reclusas. Y una de ellos son las reclusas menores de edad o las reclusas jóvenes adultas. Esto obviamente va a depender en cada país de cuál es la edad en la cual puede una mujer estar privada de la libertad, a partir de qué edad, como les decía, acá en Argentina, en los establecimientos penitenciarios, se ingresa a partir de los 18 años de edad, y es lo que se conoce como jóvenes adultas. En nuestro caso en particular, aquí en Argentina, como les decía, no existe un establecimiento penitenciario específico para jóvenes, para mujeres, jóvenes adultos. Sí puede llegar a haber, porque esto, como hay un servicio penitenciario federal, que son las cárceles que están en todo el país, pero a su vez cada provincia tiene sus establecimientos, vamos a encontrarnos con establecimientos donde hay pabellones de mujeres específicos para mujeres de 18 a 21 años, y después en pabellones donde van a convivir mujeres de 18 con mujeres de 60, para darles una idea. Entonces, hay que tener en cuenta que las mujeres jóvenes adultas están en una etapa de desarrollo distinto y que a su vez tienen unas necesidades y unos requerimientos específicos. La regla 36, nosotros vamos a encontrar de la regla 36 a la 39 todo lo vinculado a las reclusas menores de edad. La 36 establece que las autoridades penitenciarias adoptarán medidas para satisfacer las necesidades de protección de las reclusas menores de edad. La 37 explica que las reclusas menores de edad tendrán el mismo acceso a la educación y a la formación profesional que los reclusos menores de edad, es decir, no tiene que haber discriminación entre hombres y mujeres de reclusas y reclusos menores de edad. Todos tienen que tener el mismo derecho de acceder a la educación y a la formación profesional. Después la regla 38 establece que las reclusas menores de edad tendrán acceso a programas y servicios correspondientes a su edad y su género, como los de orientación sobre los problemas de abuso o violencia sexual, recibirán educación sobre la atención de salud para la mujer y tendrán el mismo acceso permanente a servicios de ginecología que las reclusas adultas. Esto es muy importante, es decir, hasta ahora lo que tenemos es, en la medida de lo posible, como ya lo habíamos hablado, que habría que dividir en categorías, en pabellones diferenciados, las reclusas jóvenes adultos de las reclusas adultas, pero lo importante es el acceso a los derechos, es decir, tanto una joven adulta como una adulta tienen los mismos derechos, tienen que acceder a los mismos derechos, y no debe haber discriminación entre las reclusas y los reclusos jóvenes adultos o menores de edad, como llama las reglas de Bangkok. Y tienen que tener justamente, brindarles educación sobre su atención sexual, sobre su derecho a la salud, el acceso permanente al servicio de ginecología, además tienen que ser destinatarios de programas y de servicios correspondientes a su edad. Y por último, la regla 39 hace hincapié en lo que son las reclusas menores de edad embarazadas, porque acá tenemos que confluyen, digamos, varias vulnerabilidades, por así decirlo. Mujer, menor de edad y embarazada. Entonces, las reclusas menores de edad embarazadas recibirán apoyo y atención médica equivalente a la que se presta a las reclusas adultas. Su estado de salud estará sujeto a la vigilancia de un especialista médico, teniendo en cuenta que por su edad pueden hallarse en mayor riesgo de complicaciones durante el embarazo. Como les decía, tiene que haber en los establecimientos penitenciarios donde hay mujeres, ginecólogos, para poder hacer los controles, el seguimiento, y también para brindar educación sexual. Y cuando una mujer está embarazada, es importante que en el establecimiento penitenciario cuenten con la presencia de ginecólogos, de obstetras, y bueno, y esto mismo cuando estamos con la población de menores de edad. Y tener en cuenta que muchas veces pueden, al ser
más jóvenes, al ser menores, que pueden haber un mayor riesgo de complicación en el embarazo. Entonces, estas cuestiones tienen que estar presentes. En lo que es en Argentina, por ejemplo, nosotros tenemos a nivel federal un establecimiento penitenciario que es exclusivamente para mujeres embarazadas y mujeres con hijos menores que están conviviendo con ellas en el establecimiento penitenciario, es decir, que no están con la población, con el resto de las mujeres. Es un establecimiento específico donde conviven las mujeres, como les decía, mujeres gestantes y mujeres madres, conviven en un establecimiento penitenciario específico. Entonces, cuando una mujer que está privada de la libertad de un establecimiento penitenciario exclusivo de mujeres se detecta que está embarazada, es trasladada hacia este otro centro penitenciario. Y ahí ya se confluye que en ese lugar van a tener acceso al ginecólogo, a especialistas en embarazo, a pediatras, y también existe una guardería. Esto que yo les mencionaba antes, que es importante que haya una guardería, un jardín, para que los niños que no están con al cuidado en ese momento de su madre, puedan estar al cuidado de personas capacitadas, y que puede ser, como antes les mencionaba, que la regla hablaba de establecimientos que puedan ser internos o externos. También puede suceder que no estén dentro del establecimiento penitenciario en sí, pero sí dentro del mismo predio. Yo tuve la oportunidad de visitar un lugar en el cual está acondicionado como un jardín, entonces es por fuera del establecimiento penitenciario de mujeres, en el mismo predio, pero en un edificio distinto, que uno ingresa y está ingresando a un jardín, a un maternal. Es decir, con juguetes, donde ahí quien está a cargo son docentes, si bien hay personal penitenciario que está en el lugar, tienen un enfoque muy distinto, y saben que están tratando con chicos, que son chicos que, como les reitero, no son reclusos, no están privados de la libertad. Y tratan de brindarle un ambiente cálido, y un ambiente en el cual el chico pueda, el niño o la niña pueda jugar. Bueno, esto respecto de lo que les decía dentro del colectivo, de uno de los colectivos más vulnerables, que son las jóvenes adultas. Otro tema que es interesante es ver las reclusas extranjeras, es decir, que son extranjeras, pero extranjeras que no residen en el país donde están detenidas. Porque podemos tener una persona que es extranjera, pero que estaba viviendo, ya sea de manera legal o ilegal, en el país donde es detenida, y personas que estaban de tránsito, como les decía, o de viaje, y son detenidas, y no son de ese país de origen. Entonces, lo que nos menciona en la regla 53 de Bangkok, explica la existencia de los acuerdos bilaterales. Es decir, cuando existan acuerdos bilaterales o multilaterales pertinentes, se estudiará la posibilidad de trasladar lo antes posible a las reclusas extranjeras no residentes a su país de origen, en particular si tienen hijos en él, y cuando ellas lo soliciten o consientan informadamente ello. ¿Esto qué significa? La mujer extranjera no residente tendría que, si existe un acuerdo bilateral o multilateral, en el cual pueda ir a cumplir la pena o ir a esperar el juicio incluso en su país de origen, pueda ser trasladada si lo solicita la propia mujer o si se le informa de esta posibilidad y lo consiente, y particularmente si tienen hijos en el otro país, porque muchas veces esto de las mujeres mulas son detenidas en un país, pero en realidad la idea es hacer el traslado y regresar a su país de origen, y sus hijos están en el país de origen, entonces no podrían verla. En el caso de que se deba retirar de la prisión a un niño que viva con una reclusa extranjera no residente, se deberá considerar la posibilidad de reubicar a ese niño en su país de origen, teniendo en cuenta su interés superior y en consulta con la madre. ¿Esto qué significa? Si el niño no puede vivir en el establecimiento penitenciario con su madre, ya sea porque no es lo conveniente por su interés superior, porque el establecimiento no conviene que esté en el establecimiento penitenciario, o bien porque la madre prefiere que el chico no esté con ella, prefiere que el chico esté viviendo en libertad, o también puede ser porque hay una mayoría de edad. Uno puede decir, hasta este límite el chico puede vivir, cuando llega a esta edad ya no puede vivir con la mamá en ese establecimiento penitenciario. Bueno, ahí
Lo que hay que ver es cuál es el interés superior del niño nuevamente y consultar con la madre cuál es la posibilidad, porque a lo mejor esa madre tiene familia, esta mujer extranjera tiene familia en su país de origen, y lo mejor sería en ese caso, si así la madre lo quiere, que el niño sea trasladado a su país de origen con familiares, donde va a estar al cuidado, y no a lo mejor quedar aquí en un hogar para niños o desamparado, porque en realidad muchas veces acá la mujer está sola, no tiene a quien, digamos, no tiene quien lo cuide en el país donde ella está detenida. Entonces, ya en ese caso, el chico tendría que ir a una institución del Estado. Entonces, para evitar eso, hay que analizar si no conviene que el chico sea trasladado al país de origen, si así la madre lo requiere, que consultar. Como les decía, lo importante, siempre en estos casos, velar por el interés superior del niño. Luego nos vamos a encontrar con las reglas 54 que habla de los grupos minoritarios y los pueblos indígenas, que yo les dije que es Doctora, otro perfil. doctora Detano, disculpe la interrupción. No No, por sé si favor. le parece bien, son las 4 de la tarde. No sé si le Sí, parece bien, podemos hacer la pausa de 5 minutos en este momento perfecto, para iniciar con el tema que acaba usted de mencionar, que es sobre grupos perfecto. prioritarios. Sí, Entonces, por favor, no se desconecten. Retomamos a las 4 de la tarde con 6 minutos. Gracias.
Doctora Cintia, creo que ya podemos continuar. Gracias. Perfecto, Y muchas les gracias. recordamos a los participantes que si tienen alguna inquietud o pregunta que deseen realizar, pueden levantar su mano y les habilitaremos el micrófono para poder escucharles. También si desean plasmar alguna pregunta, inquietud en el chat, Zoom, lo pueden hacer y en ese caso yo daría lectura a la pregunta en cuestión. Continuamos, gracias. Muchas gracias, Angelia. Bueno, retomamos con el tema. Como les decía, la idea del encuentro de hoy es ver cuál es el perfil de las mujeres reclusas o de las mujeres privadas de la libertad y dentro de ello poder hacer un pequeño análisis de los grupos más vulnerables. Por eso es que les he mencionado hasta ahora el tema de las mujeres embarazadas, que igualmente vamos a tener un encuentro en el que justamente vamos a hablar sobre las medidas alternativas en ese caso, pero también, bueno, tener en cuenta que se trata de un colectivo especial, las mujeres embarazadas, las reclusas menores de edad o jóvenes, y el tema de las mujeres extranjeras. Otro grupo a tener un especial énfasis, justamente porque son los grupos minoritarios y las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas. Entonces, lo que establecen las reglas de Bangkok es que las autoridades penitenciarias reconocerán que las reclusas de diversas tradiciones religiosas y culturales tienen distintas necesidades y pueden afrontar múltiples formas de discriminación que les impidan el acceso a programas y servicios que tengan en cuenta su género y cultura. Por ello, deberán prever programas y servicios amplios en que se atienden esas necesidades, en consulta con las propias reclusas y con los grupos correspondientes. Es importante tener en cuenta que una mujer que pertenece a un pueblo indígena y que está privada de la libertad, muchas veces digamos, tiene la cultura es diferente al resto, tiene necesidades distintas, y justamente hay que evitar, por un lado, que sea discriminada por pertenecer a una minoría, por pertenecer a un pueblo indígena, y por el otro lado, garantizar los derechos específicos de su religión y o de su cultura. Para ello hay que tiene el servicio penitenciario o la administración pública, el Estado, tienen que diagramar, planificar y llevar adelante ser programas específicos, servicios exclusivos que atiendan estas necesidades, y muchas veces resulta ser de utilidad la consulta con la propia reclusa o con los grupos. El grupo, por ejemplo, si pertenece a un pueblo indígena, bueno, poder hacer consulta con ese pueblo para poder entender mejor esa cultura, para poder entender mejor sus costumbres y poder garantizar sus derechos en el establecimiento penitenciario. Luego, habla en la regla 55 de lo que sería la puesta en libertad de esa persona. Se examinarán los servicios de atención anteriores y posteriores a la puesta en libertad, a fin de asegurar que resulten apropiados y accesibles para las reclusas indígenas y las pertenecientes a determinados grupos étnicos y raciales, en consulta con los grupos correspondientes. Si a esa mujer se le va a dar algún beneficio, por ejemplo, una medida alternativa, que no sea el cumplimiento de una pena, también es importante tener en cuenta cuál es, digamos, la cultura a la que pertenece, para ver qué medida uno podría llegar a aplicar. Y después, la regla 67 nos habla de que se procurará organizar y promover investigaciones exhaustivas y orientadas a los resultados. Esto ya es una cuestión de esto de, bueno, ver el perfil de las reclusas y qué hacemos digamos, con esta situación. Entonces, lo que habla es de llevar adelante investigaciones exhaustivas y orientadas a los resultados sobre los delitos cometidos por mujeres, las razones que las llevan a entrar en conflicto con el sistema de justicia penal, la repercusión de la criminalización secundaria y el encarcelamiento de las mujeres, la característica de las delincuentes, así como programas orientados a reducir la reincidencia de las mujeres, como base para la planificación eficaz, la elaboración de programas, la formulación de políticas destinadas a satisfacer las necesidades de reinserción social de las delincuentes. ¿Esto qué es? Esto es la regla 67, lo que nos está apuntando es analizar justamente este perfil de las mujeres privadas de la libertad para ver
cómo se puede hacer, por un lado, para evitar que las mujeres reincidan, estas mujeres, para que vuelvan a cometer delitos, para llevar adelante políticas públicas, programas que las ayuden. Entonces, para eso es necesario ver la razón que llevó a esa persona a delinquir. Esto que yo les contaba, analizar la historia previa de vida de esa mujer. Esto que hablábamos antes, familias monoparentales, víctimas de violencia, víctimas de trata de personas, las necesidades familiares, económicas, la extrema vulnerabilidad en la que viven muchas mujeres que luego terminan encarceladas. Y la regla 69 dice que se procurará examinar, evaluar y dar a conocer periódicamente las tendencias, los problemas y los factores relacionados con la conducta delictiva de las mujeres y la eficacia con que se atienda a las necesidades de reinserción social de las delincuentes y sus hijos, a fin de reducir la estigmatización y las repercusiones negativas que estos sufran por los convictos de las mujeres con el sistema de justicia penal. Es decir, es importante ver el perfil de las mujeres que están detenidas en los establecimientos penitenciarios, analizarlo, llevar adelante políticas públicas, programas, servicios de acompañamiento, de una verdadera reinserción social de esa mujer y también de acompañamiento para esos niños, esas niñas que han estado en estos establecimientos o que han tenido a su mamá detenida, para tratar de evitar a futuro la estigmatización. Por esto es tan importante que les decía, si un niño o una niña nace dentro de un hospital penitenciario, esa situación no se tiene que hacer constar en el acta de nacimiento, para evitar a futuro la estigmatización. Otro tema de otro colectivo dentro de las mujeres, me gustaría hablar un poco de las mujeres trans, porque es un colectivo que también sufre la invisibilidad con mayor embate, porque justamente a su vez dentro de lo que son las mujeres, ya hablamos de que no llega a ser un 10%, representar un 10% de la población penal total, las mujeres trans a su vez tienen un porcentaje ínfimo y sufren discriminación. Entonces es la invisibilidad de las mujeres trans en los establecimientos penitenciarios, en la garantización de sus derechos, la discriminación que sufren y la violencia a la que son sometidas intramuros. Y es muy importante también entender que muchas mujeres trans que están detenidas han llegado así de esa manera por la exclusión social que sufren, que las sumerge en una situación de especial vulnerabilidad. Esto conlleva a que haya una mayor criminalización, a la persecución penal, a la persecución policial. Muchas veces se las detiene simplemente por ser una mujer trans. Entonces, a partir de ahí, bueno, a lo mejor encuentran que tenía, no sé, droga, pero en realidad se la detuvo por ser una mujer trans. Entonces sufren una persecución policial importante, y luego esto es replicado dentro de los establecimientos penitenciarios, que muchas veces no hay pabellones específicos para mujeres trans, que tienen derechos, que no, sus derechos a la identidad sexual, a su orientación sexual es reprimido, no es garantizado, no les es reconocido. Hay veces en los cuales no se la llama por el nombre, y esto también es una forma de discriminación y forma de un trato que no corresponde, que es llamarla por el nombre a lo mejor del DNI, y si no llegó a hacer el cambio o no existe en el país la posibilidad de adecuar su DNI a su orientación sexual, y también se la estigmatiza desde, digamos, no reconociéndola con la identidad de género que lleva adelante. Y esto que les decía, la violencia intramuros, ya sea desde otros, que provenga de agentes penitenciarios, como que puede provenir de otras reclusas. Y por otro lado, me gustaría hablar, si bien vamos a tener un encuentro específico, empezar a hablar de las reclusas embarazadas, de las reclusas lactantes y de las que conviven con sus hijos en la cárcel. Que eso lo van a encontrar en las reglas 48 a 52 de Bangkok, que nos hablan de un asesoramiento que tienen que recibir las mujeres embarazadas y las mujeres lactantes. Acá voy a hacer un mínimo parate porque no sé, Ángeles, si puede ser que haya alguien con la mano levantada. Sí, justamente está el doctor Carlos Flores. Yo le estoy reactivando el audio para escucharle porque observamos su mano levantada. No sé si usted desea intervenir, doctor Flores Íñiguez Carlos. Bueno, mientras tanto, voy a darle la palabra a la doctora Marisela Llanes Romero,
que también observamos en este momento la mano levantada. Escuchamos, doctora Llanes. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. No sé si está bien el audio de mi micrófono. Sí, la escuchamos perfectamente. Gracias. Doctora Cintia, muy buenas tardes. Qué gusto, muchas gracias por esta oportunidad que nos dan de aprender un poco más acerca de esta temática que es bastante interesante. Yo soy agente fiscal de la ciudad de La Tacunga y nosotros participamos constantemente en todo lo que es mesas de género justamente para evidenciar lamentablemente la discriminación. Específicamente quiero referirme a un tema de las mujeres trans. Quisiera saber en la legislación de su país, doctora, en el sentido de cómo se las ubica a las mujeres trans cuando ya tienen, obviamente, ya identificada su género, que en este caso, unas se identificarán con su género femenino, pero que no están legalizadas ante la ley, valga la redundancia, como mujeres en sí. A estas personas se les ubica conjuntamente con las mujeres que tienen su sexo de nacimiento como tal, o se les ubica en en un tercer ambiente, por así decirlo. Nosotros aquí tenemos un grave problema porque existe, por ejemplo, en el Centro de Rehabilitación Social, existen cárceles para mujeres y cárceles para hombres. Y a las mujeres trans se las ubica en las cárceles para hombres, que es una total discriminación y un atentado a los derechos y una vulneración. Entonces quería saber en su legislación cómo se está manejando esta temática. Gracias, doctora. Bueno, muchas gracias por la intervención. Y acá también tenemos un problema, sinceramente, porque obviamente lo que hay en Argentina son establecimientos penitenciarios para hombres, establecimientos penitenciarios para mujeres, en algunos, esto digamos, si yo me refiero al área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, ¿no? A capital, la provincia de Buenos Aires. Hacia el interior nos encontramos a veces que hay provincias que no tienen el espacio físico o no tienen el dinero como para llevar adelante una cárcel exclusiva, entonces nos encontramos con establecimientos mixtos, donde, como les decía, sí se respeta el estar separados los hombres de las mujeres y las cuestiones de las funcionarias a cargo del establecimiento femenino. Ahora, el tema de las mujeres trans, bueno, acá en Argentina, por un lado, nosotros tenemos una ley que permite la adecuación ya de la identidad de género y a su vez que tiene la posibilidad de esa persona de acceder al DNI. Recientemente ha habido una modificación y ya el DNI no tiene solamente género masculino o femenino, sino también que hay un tercer género, por así decirlo, que es una X, que es para quien no se encuentra como un género femenino o un género masculino. En lo que es la legislación, tenemos cuestiones ahí, matrimonio igualitario, se sabe que una persona que está privada de la libertad tiene derecho a las visitas íntimas, aunque sean de su propio género, o sea, hemos avanzado en ese tema, pero en el tema de los establecimientos penitenciarios hemos tenido avances y retrocesos. En su momento había en lo que es el área metropolitana la cárcel de mujeres, que es el Complejo Penitenciario Federal 4 y la Unidad 31, que es esta última es la que alberga a las mujeres madres y a las mujeres embarazadas, y después establecimientos para hombres. En lo que es un complejo, que es el Complejo Penitenciario Federal 1 de Seiza, están los hombres, y había pabellones específicamente para trans. Había travestis y transexuales, que estaban específicamente, pero dentro del establecimiento penitenciario de hombres. Y también convivían con personas homosexuales, es decir, hombres que justamente no habían hecho ningún tipo de adecuación ni en el género, ni en su fisonomía, ni en el documento, pero se identificaban como homosexuales. En un momento, el Servicio Penitenciario Federal, que es quien está a cargo de los establecimientos penitenciarios federales, quiso hacer una readecuación, entonces empezaron como, bueno, el que tiene DNI de mujer o ha adecuado su DNI tendría que ir a un pabellón de mujeres, en la cárcel de mujeres. Pero a su vez,
las celadoras, aquí se llama celadora la persona, el funcionario, el agente penitenciario, no sé si en Ecuador es igual, la persona que guarda, digamos, que cuida el pabellón, que es el encargado de ese pabellón. No querían, estaban en desacuerdo, porque entendían que había una diferencia en cuanto a la fuerza física. Es decir, que yo como funcionaria estoy a cargo de un pabellón de mujeres, y en ese pabellón de mujeres tengo una mujer trans, bueno, la fuerza física es distinta y temo que no la pueda controlar. Entonces sentían que, entonces hubo, digamos, hoy en día siguen estando en las cárceles de hombres. Es decir, el final de la historia es que hoy en día terminan estando en las cárceles de hombres, en pabellones destinados a lo que es específicamente para mujeres trans, pero nos hemos encontrado con, digamos, en realidad que son, nos hemos encontrado con una situación, hace poco hubo un fallo en el cual había una mujer que en realidad se adecuaba, sentía que era hombre, digamos, estaba adecuada a su orientación sexual, era masculina y se vestía como tal. Y le dieron el arresto domiciliario en ese caso, porque no sabían, el juez no sabía básicamente dónde tenía que ingresarla. En ese caso, o sea, lo que yo le hablo de mujeres trans, estamos hablando de hombres que se identifican como con su orientación sexual, con el género femenino, pero cuando es una mujer que en realidad, digamos, no es que es lesbiana, sino que a su vez se viste como hombre, en ese caso le dieron el arresto domiciliario porque no sabían dónde tenían que ingresarla por esta situación. Porque si iba al pabellón de mujeres, en realidad ella no quería ir, porque además se sentía como hombre, se vestía como hombre, si iba, y no podía ir a la cárcel de hombres, porque obviamente corría peligro su integridad, y o sea, tuvimos toda esa problemática. O sea, es una problemática que a lo mejor en la ley tenemos un avance, pero en los hechos cuesta poder llevar adelante el servicio donde tiene que, digamos, con quién tiene que ingresar a estas situaciones, no saben manejarlas. Ya le digo, lo que es hombres, que, digamos, el hombre que se identifica con el género femenino, sí hay pabellones específicos dentro de la cárcel de hombres. Eso no, digamos, ese fue el problema que tuvimos. Pero una mujer que se identifica con el género masculino y se viste y ha adecuado su DNI, no saben cómo, digamos, dónde tiene que ser alojada, por esto que yo les comentaba, que no es lo mismo, dentro del colectivo LGTBIQ no es lo mismo una mujer trans, una mujer cis, una mujer que es lesbiana. Entonces nos estamos encontrando en la práctica con estas situaciones. No sé si con esto le logré contestar la pregunta. Sí, gracias, doctora. Gracias por la explicación. Creo que podemos continuar en honor al tiempo. La Perfecto. conferencia son las 4:25 en este momento. Perfecto. Aquí en Básicamente nos quedan dos temas para que tengan en cuenta. Uno es empezar a hacer un pantallazo de las mujeres embarazadas, las reclusas embarazadas, las reclusas lactantes y las reclusas que conviven con sus hijos en la cárcel. Y lo último es una cuestión vinculada a cómo hacer o qué cuestiones tener en cuenta para llevar adelante un registro y de esa manera poder tener una estadística del perfil de las reclusas que hay en los distintos establecimientos penitenciarios o en los distintos países de Latinoamérica. La regla 48 nos explica que las mujeres embarazadas y las mujeres lactantes tienen que recibir asesoramiento sobre su salud y su dieta en un programa que elaborará y supervisará un profesional de la salud. Se suministrará gratuitamente a las embarazadas, los bebés, los niños y las madres lactantes alimentación suficiente y puntual, en un entorno sano en que exista la posibilidad de realizar ejercicios físicos habituales. No se impedirá que las reclusas amamanten a sus hijos, a menos que existan razones sanitarias concretas para ello. En los programas de tratamiento se tendrán en cuenta las necesidades médicas y de alimentación de las reclusas que hayan dado a luz recientemente y cuyos bebés no se encuentren con ellas en la prisión. Es decir, toda reclusa que se encuentre gestando o que esté ya dando de amamantar, tienen que tener asesoramiento por parte de médicos respecto a esto, llevar adelante una dieta saludable, a los cuidados de salud que tiene que tener durante el embarazo y durante la lactancia,
Y para eso tiene que haber un programa en ese establecimiento penitenciario, que lo tiene que elaborar y supervisar un profesional médico de la salud, llámese, puede ser un nutricionista. Entonces a toda mujer embarazada, a todo bebé, niño, y a las madres lactantes que están privadas de la libertad, se les tiene que garantizar justamente suministrar la alimentación saludable, suficiente, puntual, es decir, en el horario, no darle en el horario de la merienda, el almuerzo recién, o adelantar una cena por cuestiones, sino que es importante que cumplan con las comidas, que sean sanas, que las cubra el Estado, es decir, tanto para la mujer gestante, la mujer que esté amamantando, como a los hijos, sean bebés o sean niños más grandes. Tiene que haber un espacio donde esa mujer se pueda mover, donde pueda realizar la actividad física, porque es importante que una mujer embarazada esté en movimiento, lo mismo que una mujer lactante, y es importante asesorarla en los cuidados médicos, en los cuidados vinculados a la alimentación, a la salud, a las necesidades específicas. Después no se le puede impedir a una mamá que le dé de amamantar a su hijo, salvo que haya una razón médica que así lo determine, pero si no, no se le tiene que impedir, es un derecho de toda madre. Después tener en cuenta las necesidades médicas y de alimentación de las mujeres que acaban de parir, de dar a luz, y que a veces no están con sus bebés, pues puede suceder que la mujer haya decidido que no vaya su hijo a la cárcel, o puede suceder que el niño quede internado porque haya nacido prematuro, esté en la neonatología y se le haya dado de alta a la mujer. Entonces también se tiene que poner el foco en la necesidad médica y alimenticia de esa mujer. Después, la regla 49 especifica que toda decisión de permitir que los niños permanezcan con sus madres en la cárcel, como les dije, se tiene que basar en el interés superior del niño. Los niños que se encuentren en la cárcel con sus madres nunca serán tratados como reclusos. Esto que ya vimos en las reglas Mandela está específicamente contenido en las reglas Bangkok. Nos está estableciendo que los niños que están, la decisión de que el niño esté con la madre, bueno, está el derecho de la madre, está el derecho del niño, tiene que privar el interés superior de ese niño. Y ese niño no es ni será tratado como un recluso. Después, la regla 50 dice que se brindará a las reclusas cuyos hijos se encuentren con ellas el máximo de posibilidades de dedicar su tiempo a ellos. Es importante que esa mujer pueda estar con su hijo, que lo esté cuidando, que pueda pasar tiempo con, entonces, por ejemplo, una mujer que trabaja dentro del establecimiento penitenciario, se le tiene que dar también la licencia de trabajo como a una mujer que está en el medio libre. Después dice que la regla 51, que los niños que vivan con sus madres en las cárceles dispondrán de servicios permanentes de atención de salud, su desarrollo será supervisado por especialistas, en colaboración con los servicios de salud de la comunidad. En la medida de lo posible, el entorno previsto para la crianza de esos niños será el mismo que el de los niños que no viven en centros penitenciarios. Es decir, por un lado, hay que tener en cuenta que cuando hay niños que viven con sus madres, tiene que haber un pediatra que se encargue, un médico especialista que se encargue de la salud y el desarrollo de ese niño, que verifique cómo va creciendo, cómo va desarrollando, que le dé información y explicaciones a la madre, que le explique cuáles son las pautas de atención, las pautas de cuidado, las pautas de alarma, y en el caso de que sea necesario, que ese niño sea derivado a los centros de salud de la comunidad, sea los hospitales públicos, o en el caso que tenga una obra social, o el hospital privado que decida la madre ser atendido, esto tiene que estar garantizado. Es importante ver la salud de ese niño y que tenga un correcto desarrollo. Y el espacio de la cárcel para los chicos tiene que ser lo más amigable posible. Sabemos que es un centro penitenciario, pero es importante que tenga su propia cama, si es un bebé, que se le pueda proveer de una cuna, que esto que les decía, que haya un jardín maternal, una guardería, donde ellos puedan pasar tiempo, que haya juegos, que se permita el acceso a los juguetes también, o que el Estado los proporcione también. Después dice, las decisiones respecto al momento en que se debe separar a un hijo de su madre se adoptarán en función del caso y teniendo presente el interés superior del niño, con arreglo a la legislación nacional pertinente. Esto significa que cada país establece hasta qué edad ese niño o esa niña puede convivir con su madre en el establecimiento penitenciario.
pero hay que contemplar el caso particular y el interés superior del niño, porque a veces es muy cruel decir, bueno, esto es hasta los 4 años, el niño cumplió 4 años y al otro día o el mismo día que los está cumpliendo lo separo de la madre. Hay que pensar en una adaptación, hay que pensar también en dónde va a ir ese chico, y a veces son chicos que tienen necesidades particulares, y capaz sería interesante verificar o darle el arresto domiciliario a esa madre, que es lo que vamos a ver en los próximos encuentros, o pensar en extender esa permanencia. Toda decisión de retirar al niño de la prisión debe adoptarse con delicadeza, únicamente tras comprobarse que se han adoptado disposiciones alternativas para su cuidado, y en el caso de las reclusas extranjeras, en consulta con los funcionarios consulares. En caso que se separe a los niños de sus madres y sean puestos al cuidado de familiares, o de otras personas u otros servicios para su cuidado, se brindará a las reclusas el máximo posible de posibilidades y servicios para reunirse con sus hijos, cuando ello redunde en el interés superior de estos y sin afectar el orden público. Que es importante, si se va a adoptar la decisión, como les decía, de que el niño sea separado de su madre, bueno, hay que tener en cuenta el interés superior del niño, pensar en alternativas antes de separar a ese niño de su madre, pensar en llevar adelante de la manera mejor posible esa separación, podríamos decir, ver, digamos, siempre que se ha separado de su madre, entonces lo que hay que prevalecer es si existen familiares o personas del entorno de esa mamá que se puedan hacer cargo de ese niño. Si no, bueno, tendrá que ir al cuidado de los servicios del Estado, y en ese caso siempre se le tiene que brindar a la mujer reclusa la máxima posibilidad de recibir visitas de sus hijos, es decir, que puedan tener comunicación permanente con sus hijos, que puedan recibir las visitas en el lugar de alojamiento, o también se puede prever la posibilidad de que se les habilite, eso ya es de parte desde los juzgados, desde los jueces, el hecho de que esa mamá pueda ser trasladada a ver a los hijos no en el establecimiento penitenciario, sino en una casa o en un lugar específico, ver la revinculación, que continúen los chicos en contacto continuo, permanente con su madre, y en el caso de las mujeres extranjeras, lo que hay que tener en cuenta es consultar con los funcionarios consulares. Algo que no les mencioné anteriormente es que las mujeres extranjeras que se encuentran detenidas tienen el derecho a la protección consular y digamos, a tener visitas de los funcionarios del país de origen, y a tener comunicaciones con esos funcionarios, y que su situación sea comunicada a las embajadas o a los consulados del país de origen. Eso también es algo que es importante tener en cuenta. Bueno, finalmente lo que les quería comentar era lo vinculado a llevar adelante registros. Es decir, es importante llevar a cabo un registro para conocer el perfil de las mujeres que se encuentran privadas de la libertad. Estos registros se pueden realizar teniendo en cuenta diferentes ítems. Por ejemplo, la distribución de la población penal por sexo, esto que yo les decía. ¿Cuántos hombres hay detenidos? ¿Cuántas mujeres? Discriminar en lo que son las mujeres trans, por ejemplo. Después, tener en cuenta la población penal según su situación procesal y su sexo, es decir, en qué estadio del proceso penal se encuentran. Es decir, de acuerdo a si tenemos mayor cantidad de mujeres en espera de juicio que de hombres, o mayor cantidad de mujeres condenadas que de hombres. La distribución de otra cuestión es de la población penal por sexo y por edad, es decir, tener en cuenta rangos etarios, por ejemplo, como les decía, de los 18 a los 21, entre los 21 y los 30, a los 30 a los 40, y poder hacer un parangón entre en la misma rango etario el porcentaje que hay de hombres y de mujeres, y cuál sería el mayor, digamos, cuál es el mayor rango etario de incidencia en el que uno encuentra mayor cantidad de hombres privados de la libertad, y en el caso de mayor cantidad de mujeres privadas de la libertad. Después, según el tipo de delito que se ha cometido y el sexo, es decir, seguramente con lo que nos vamos a encontrar esto que yo les estoy explicando, que nos encontramos que la mayor cantidad de mujeres reclusas son porque han cometido delitos vinculados con el tráfico, la comercialización, la distribución de estupefacientes, y donde la prevalencia es de los delitos no violentos. Después, también verificar la población penal extranjera por sexo, es decir, cuántas mujeres extranjeras tengo detenidos, cuántos hombres extranjeros tengo detenidos, también se puede hacer un perfil de acuerdo a la nacionalidad, o si son hispanoparlantes o angloparlantes. Y otro ítem, por ejemplo, es
tener en cuenta la población penal extranjera por sexo y por tipo de delito. Poder verificar, de acuerdo a si se trata de una persona extranjera, si es un hombre o una mujer, y la naturaleza del delito que ha cometido, y seguramente también nos vamos a encontrar que la mayor prevalencia en las mujeres extranjeras son la comisión de delitos vinculados a la ley de estupefacientes, la ley de drogas, por esto que les comentaba que muchas veces son en las organizaciones internacionales, los eslabones más bajos son los que están más expuestos, los que tienen una mayor persecución criminal, los que el Estado detecta más rápido, y por lo general estos eslabones inferiores son los que están llevados a cabo por mujeres con extrema vulnerabilidad, ya sea social, económica, cultural, por razones de necesidad, o estas cuestiones familiares que les comentaba en la exposición. Y después, justamente esto también nos lo verifica la regla 3 de Bangkok, que nos dice que en el momento del ingreso se deberá considerar el número de los hijos de las mujeres que ingresan en prisión y la información personal sobre ellos. En los registros deberá constar, sin que ello menoscabe los derechos de la madre, como mínimo el nombre de cada niño, su edad, y en caso de que no acompañen a su madre, el lugar en que se encuentran y su régimen de tutela o custodia. Se dará carácter confidencial a toda información relativa a la identidad de los niños, y al utilizarla se cumplirá invariablemente el requisito de tener presente su interés superior. Esto es importante, como yo les decía, cuando una mujer ingresa a un penal, a un establecimiento penitenciario, es importante que tenga una entrevista social, una entrevista en la cual se pueda consignar su historia de vida, en la cual se pueda preguntarle su situación de su nivel de instrucción, esto es fundamental, conocer el nivel de instrucción de la persona que está privada de libertad, independientemente que el delito lo vamos a conocer porque va a ser el juzgado el que nos va a dar la orden de que esa persona esté detenida, entonces vamos a saber el delito por el cual está detenida. Bueno, entonces conocer sus otros aspectos de vida, es decir, su nivel de instrucción, con quién vivía, dónde vivía, si tenía hijos, entonces en este caso, bueno, cuántos hijos tiene, al cuidado de quién han quedado, si no ingresan con ella, si no están con ella en el establecimiento penitenciario. Tener un poco de información sobre ese chico, ese niño, esa niña, cómo se llama, cuántos años tiene, si tiene problemas de salud a destacar, si es un chico que está escolarizado, todo esto se tiene que resguardar, y tiene que ser una información útil para el momento en el cual se tiene que llevar adelante, por ejemplo, una medida alternativa de no prisionización de esa mujer, o para poder hacer una medida para digamos, dónde va a cumplir, porque también es importante que la mujer, en todo caso, en la medida de lo posible, esté detenida en un lugar, en un domicilio cercano a donde están su familia, donde están sus hijos. Entonces, saber dónde están residiendo, con quién, si ella los está viendo, a veces que son mujeres madres, pero que perdieron digamos, la custodia, la tutela de sus hijos, o no los pueden ver porque tienen una prohibición de acercamiento, o son chicos con necesidades especiales. Entonces, toda esta historia es importante que cuando la persona es detenida se recabe en un informe social completo, y también por estas cuestiones de verificar si se puede aplicar una medida alternativa al encierro. Hace unos años, acá en Argentina, nosotros estamos atravesando hace bastante un problema de emergencia penitenciaria, porque las cárceles se encuentran sobrepobladas, es decir, tienen mayor cantidad de personas que podrían albergar. Entonces, hace unos años, el Servicio Penitenciario Federal elaboró unos listados de personas que podrían estar accediendo a lo que sería algún tipo de libertad anticipada o arrestos, o a otra modalidad como un arresto domiciliario. Y un ítem fueron las mujeres madres, las mujeres embarazadas, las mujeres madres, las mujeres, si bien se establece por ley que la mujer embarazada y la mujer con niños menores de 4 años, de 5 años, perdón, se le tiene que, digamos, podría imponérsele un arresto domiciliario, eso en los hechos muchas veces no suceden. Entonces el servicio lo que hizo fue elaborar listados con, así como personas mayores de edad, con problemas de salud y demás, o que te podían alcanzar ya algún tipo de libertad. También se tuvo en cuenta un ítem de las mujeres madres y de las mujeres embarazadas. Para eso es importante que el servicio tenga este informe social que les decía y que esté actualizado, porque si una persona ingresa en el 2020, le hago un informe y 4 años después sigo con el informe del 2020, no me va a servir, no va a ser fidedigno, no me va a mostrar esa realidad. Entonces digo, ver el perfil de las mujeres que están privadas de libertad a través de estos
estas estadísticas que yo les comentaba con estos ítems, y después hacer informes sociales, pero que tengan una utilidad en la realidad. Bueno, con esto voy concluyendo la exposición. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta o exponer algo. Bienvenida. Doctora, por lo pronto no hay dudas en el chat. Perfecto. Yo creo que en todo caso podemos dar por concluido el evento de hoy y continuamos con usted la próxima semana con la segunda videoconferencia. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Sí. Hemos terminado ya el tema, ¿verdad? Sí, lo único que les iba a comentar, Angelia, no sé si ellos ya tuvieron el material que yo había mandado, nada, simplemente comentarles que es un material que a lo mejor les puede ser de utilidad. Algunos de ellos habla de la guía de derechos, que son, digamos, una guía simplemente como que uno puede servirle para las mujeres que están privadas de la libertad, poder hacerles llevar, para explicarles en un lenguaje claro los derechos que tienen, porque muchas veces o es la primera vez que caen, o son personas que no tienen, esto como les decía, si son personas que están en una extrema vulnerabilidad, poder explicarles con un lenguaje claro esa situación, y después les enviar algunos informes que justamente aplican para Latinoamérica. Si bien hacen foco en las cárceles argentinas, esto se replica también en otros países latinoamericanos. Sí, doctora, efectivamente, no, cuando realizamos las invitaciones a estas conferencias, por lo general se adjunta el material académico sugerido por ustedes los ponentes para que los participantes puedan tenerlo y leerlo con antelación a acudir a estos eventos. Sin embargo, cabe señalar que con el personal de la Defensoría tenemos algún inconveniente, puesto que al enviar los correos, no nos permite el correo de la Defensoría anexar material. No hay ese problema con la Fiscalía ni con el personal del Consejo de la Judicatura, pero con la Defensoría hay esa limitación, hemos observado. Entonces, si alguno de ustedes le hace falta el material, me pueden escribir y puedo yo reenviárselos a sus respectivos correos personales, ya que hay el inconveniente con el de la Defensoría. Le voy a dar ahorita la palabra al doctor Víctor León, que veo que ha activado su mano, quizá desea realizar alguna observación. Buenas tardes, doctor Víctor León. Muy amable, gracias. Muy importante y explícita la conferencia. Agradezco por la misma. Lo único que quería era comentar o pedirle a la expositora es hablar sobre el tema discapacidad en cuanto tiene que ver a mujer privada de la libertad con discapacidad, que tomando en consideración de que ese es otro elemento de que no se considera mucho, ya que el tema de discapacidad se agrava cuando ingresa a un centro penitenciario y por lo general, a lo menos, muy poco se toma en cuenta esta situación. Gracias. Sí, perfecto. Es un tema también a tener en cuenta dentro de las mujeres, no sé si se apunta a esto, el tema de las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad. Es sumamente importante, primero, hacer una evaluación médica y psicológica, me parece, para verificar si esa persona puede estar privada de la libertad, y en el caso que esté privada de la libertad va a tener requerimientos específicos, ya sea de acuerdo a la discapacidad que padece y al grado de discapacidad. Por ejemplo, si es una persona que se moviliza con silla de ruedas, bueno, entonces hay que tener en cuenta que sea un pabellón accesible, porque si esa persona tiene que ir a bañarse, va a necesitar una ayuda, o por lo menos que estén acondicionados en los lugares vinculados para la higiene, la ducha, la celda, el lugar donde va a estar, porque si no, la realidad, desde mi punto de vista, si el establecimiento penitenciario no está adecuado, esa persona no puede estar detenida, tendría que buscarse otra modalidad. No sé, creo que volvió a levantar la mano. Sí, doctor, ¿ya puede usted reactivar su micrófono? Aló, aló. Sí, Sí, listo, lo escuchamos. gracias. Perfecto, y me pareció muy importante. Lo único que quería era ahondar en el tema de que
En el caso de las personas con discapacidad, existe una convención sobre derechos de personas con discapacidad que también trata sobre el tema de las personas con discapacidad privada de la libertad y precisamente hace las recomendaciones que la ponente hace en este momento. Gracias, perdón por la insistencia, gracias. Gracias, doctor. Buenas No, tardes. gracias a usted porque era un tema que estaba bueno también introducirlo. Es importante tener en cuenta. Hay una convención específica y además, imagino, las legislaciones de cada país tendrían que tener contemplado esta posibilidad y lo importante es verlo en los hechos, porque si se va a encarcelar a una persona y el establecimiento no cuenta con las requisitos mínimos, esa persona no puede estar privada de la libertad porque estaremos conculcando sus derechos y su dignidad como ser humano. Gracias, doctora. Solo por recordarles a los doctores, especialmente a la doctora Ligia Borja de la Defensoría, cuando intentamos desde el Consejo de la Judicatura enviarles material a cualquier correo de la Defensoría, no nos permite adjuntar el volumen de peso que tienen este tipo de materiales. Entonces, tenemos ese problema solo con el correo de la Defensoría Pública. En ese caso, por favor, si puede escribirme a mi correo institucional, angelia.aviles@funcionjudicial.gov.es. Yo les puedo colaborar a las personas de la Defensoría que no les haya llegado con el material académico de este curso. En todo caso, hemos terminado. Muchísimas gracias desde la Escuela de la Función Judicial de Ecuador a la doctora Cintia Detano de Argentina por la valiosa conferencia que nos ha prestado el día de hoy. A los participantes les informamos que en este curso no es necesario inscribirse, pues ustedes son precisamente el personal invitado a participar, ya que forman parte de los grupos objetivos a quienes está dirigido este proceso académico de garantías penitenciarias, es decir, ustedes son jueces, fiscales y personal auxiliar, defensores y personal auxiliar, secretarios y ayudantes judiciales que laboran en dependencias con competencia en garantías penitenciarias o especializados en esta materia. De modo que únicamente les invitamos y les convocamos a asistir a estas videoconferencias que nos encontramos realizando, registrar su asistencia en el link de registro que se genera para cada uno de los eventos, un acceso distinto para registrar su asistencia, y al finalizar el curso, en las próximas semanas, se les notifica como de costumbre por correo institucional con el link para rendir una evaluación y que así ustedes puedan al final rendirla y descargarse su certificado de participación y aprobación de este curso, así como de los siguientes del programa de formación continua en garantías penitenciarias que estamos realizando en realidad desde julio de 2021, ya vamos para un año con este programa y diversos cursos que estamos realizando en esta materia, principalmente en atención a la crisis carcelaria que vive el país, el Ecuador, también en atención a los procesos de levantamiento de necesidades de capacitación y formación que se han hecho desde la Escuela de la Función Judicial para adecuar la planificación anual académica y también en atención a disposiciones de autoridades del Consejo de la Judicatura. Como ustedes saben que somos nosotros como escuela una dirección nacional del Consejo de la Judicatura, esto como información general. Voy a darle la palabra a la doctora María Cecilia Vivanco, que tiene su micrófono, su mano levantada. Ya puede, doctora Vivanco, intervenir. Perdón. Sí, le escuchamos. Buenas tardes. Doctora. Buenas tardes. Compartir experiencias en cuanto a contravenciones penales, que en mi experiencia es donde ocurre muchas veces las detenciones de personas trans. La última que he conocido tiene que ver con unas agresiones físicas de parte de una persona trans femenina a dos chicas. Pero yendo al tema de dónde debía cumplir la pena, a pesar de que se ponga en nuestras sentencias, no existe eso, pues tampoco en los centros para contraventores o para faltas que se denomina en Argentina. Eso nada más, y la otra era pedir que si nos podían habilitar nuevamente el link, porque se me había pasado registrarme. Muchas gracias. Buenas tardes.
Sí, doctora, en este instante comparto nuevamente el link de registro de asistencias en el chat general de este Zoom para que pueda usted registrar su asistencia. Bien, finalmente les recordamos que la tercera videoconferencia de este curso la realizaremos el próximo jueves 3 de marzo de 2022 a la misma hora, 3 de la tarde de Ecuador. En ese momento se tratará el tema alternativas a la prisión sensibles al género. Igualmente se les enviará por correo institucional la convocatoria, el material académico correspondiente. Les agradecemos por su asistencia y damos por concluido el evento del día de hoy. Mil gracias, doctora Cintia. Nos vemos, Dios mediante, el próximo jueves. Gracias a ustedes. Está también levantada la mano del doctor Denis Benavides. En este momento le estoy reactivando su audio para que pueda, doctor, usted habilitar su micrófono. Buenas tardes, doctora, queridos amigos, colegas, todos, un abrazo fraterno. Efectivamente, yo siempre considero que este tipo de cursos no son solamente para revisar la normativa, la ley, sino también para abrir un poco la mente más allá y ser soñadores, ¿no? Pensar en el deber ser, en lo que quisiéramos que sea, a veces con las complicaciones que existen, y sin ánimo de defender obviamente absolutamente a nadie, sino más bien con esa mente soñadora. He estado siempre pensando en que, por ejemplo, la diferenciación de los centros de privación de libertad deberían considerar muchísimos aspectos. Y en esencia, nuestra normativa en el Código Orgánico Integral Penal establece esas diferenciaciones con base a la edad, con base a cada una de las tendencias de las personas. Pero yo creo que, por ejemplo, solamente considerando el tema de la edad sería muchísimo, porque yo pienso que una persona, una mujer, que tenga 16 años, que sea sancionada como adolescente infractor a sus 16 años y haya cometido un delito cuya pena sea sancionado con el máximo que está establecido en nuestra legislación ecuatoriana, ningún adolescente infractor puede pasar de los 8 años de sanción. Entonces, vamos a suponer que le pusieron 4 años a esta adolescente infractor. Hasta la mitad del cumplimiento de esa pena va a tener 18 años. Es decir, ya va a ser para nuestra legislación una persona mayor de edad. Y viene a cumplir 2 años más en un mismo internamiento que sería como adolescente infractor, cuando ya no es adolescente, ya es una mayor de edad. ¿Qué quiero decir con esto? Lo adecuado y lo soñador sería contar con un centro intermedio de privación de libertad o de internamiento, en el caso de los adolescentes infractores, en donde una vez que lleguen a cumplir sus 18 años, pasen no solamente de lo psicológico y lo físico, fisiológico, pasen directamente a cumplir en un centro de privación intermedio, es decir, que no se quede ni en lo uno ni en lo otro, porque a la final es así. Fui sentenciado como adolescente infractor, en calidad de mujer, obviamente, el tema que nos ocupa. Fuimos sentenciadas como adolescentes infractores y no puedo quedarme a compartir yo con 19 años con una adolescente de 13 o 14 años. Y tampoco puedo estar con una adulta de muchos más años conmigo que recién cumplí 18 años. Entonces, yo considero, y soy muy soñador, creo pertinente que debería haber un centro intermedio de privación de libertad para que se dé el cumplimiento de las penas. Muchas gracias, doctora y compañeros, por la paciencia. Un abrazo a todos. Gracias, doctor, por su intervención. Me permite una pequeña acotación. Nosotros acá en Argentina, como les decía, para lo que es de los 16 hasta los 18 están los institutos de menores, donde van cuando cumplen digamos, cuando cometen un delito y están en un proceso o reciben una pena. Cuando cumplen 18 años pasan a un instituto específico de jóvenes adultos, que va desde los 18 hasta los 21 años. Hemos tenido casos que se han debatido, como usted dice, capaz una persona de 16 años se la condena a 3 años, y por 1 año pasa a un establecimiento penitenciario. Muchas veces los defensores hacen presentaciones para que ese año esa persona no vaya a ese establecimiento, porque es un régimen muy distinto al instituto de menores, que se asemeja mucho más
a un lugar para chicos, por así decirlo, que ya en un lugar que ya es una cárcel a los 18. El inconveniente y en algunos casos, cuando llegan a los 21, ha habido excepciones para que si les queda poco tiempo, tampoco pasen con los mayores, porque justamente fueron condenados por un delito que cometieron no siendo mayor. Pero la cuestión es que nosotros nos encontramos también con un problema de mujeres. En el caso de las mujeres, no hay un establecimiento específico para jóvenes, es decir, a los 18 años, en el mejor de los casos van a pasar a un pabellón, a lo mejor con otras jóvenes adultas, pero si no pasan a convivir en una cárcel, ni hablar si en vez de un establecimiento penitenciario que no tenga cupo, esté en un escuadrón de gendarmería o en una comisaría. Ahí estaría totalmente también. Entonces coincido que lo ideal sería un lugar intermedio para que no vaya a compartir con los adultos. Gracias, doctora Cintia. Bien, ya faltan 3 minutos para las 5 de la tarde, hora hasta la que estaba previsto el evento. Ha sido muy grato la conferencia del día de hoy, pues se ha contado con la intervención y el interés de los servidores jurisdiccionales, fiscales y defensoriales para quienes se organizan estos procesos con expertos internacionales de alto nivel como la doctora Detano, y también gracias siempre a la cooperación del Consejo General del Poder Judicial de España, que nos colabora también en estos procesos directamente. Bien, muy buenas tardes y nos vemos entonces el próximo jueves en el link que les enviaremos a sus respectivos correos. Buenas tardes, doctora Cintia, muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas tardes para todos, espero que les haya sido de utilidad. Nos encontramos la semana próxima.